acompañan cubriendo esta conferencia de prensa, a los familiares y víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Agradecemos su presencia también de las organizaciones de derechos humanos que participan en esta conferencia, que han suscrito el comunicado que vamos a presentar. Se encuentran acá la legal doctora María Julia Hernández, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Sección MOVIR, ADE Santa Marta, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Asociación FEBE Elizabeth Velázquez, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Promemoria Histórica de El Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el Servicio Social Pasionista y otras organizaciones que se suman a esta conferencia. Este día estamos presentando un posicionamiento ante la grave situación, ¿verdad? En cuanto al incremento, a la persecución y a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. Nos preocupa esta situación alarmante, lo expresamos en este comunicado, y también pues vemos, ¿verdad?, que ha incrementado lo que es el mecanismo de control, el mecanismo del régimen de sección, ¿verdad?, para perseguir a las organizaciones, para también utilizar, ¿verdad?, lo que es la manipulación de la información en contra de las organizaciones. Esto pues evidencia, ¿verdad?, un uso abusivo del poder del Estado, este incremento que nos alarma, ¿verdad? Este día lo vamos a denunciar, y pues vamos a presentar un comunicado, ¿verdad?, que se va a leer. También vamos a ampliar los posicionamientos de las organizaciones familiares y víctimas acá presentes, y posteriormente vamos a pasar, ¿verdad?, a lo que es las preguntas y respuestas que puedan tener los medios. Vamos a iniciar con la lectura del comunicado de prensa. Comunicado de prensa. Las organizaciones de derechos humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández, Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, MOVIR, Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Asociación FEBE Elizabeth Velázquez, Mesa por el Derecho a Defender Derechos, Asociación de Desarrollo Económico y Social ADE Santa Marta, Promemoria Histórica de El Salvador, Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FEPAD, Servicio Social Pasionista y Cristosal. A la comunidad internacional y nacional expresamos: el proceso de construcción democrática en El Salvador ha retrocedido a niveles característicos de regímenes autoritarios. Según el informe de democracia publicado por la Universidad de Gotemburgo, nuestro país tuvo una caída del puesto 87 en el año 2021 al puesto 132 en el 2023, cayendo 45 puestos en solo 2 años. Este retroceso también se evidenció en el índice de democracia global realizado por la revista británica The Economist. Desde el inicio de la administración del gobierno Nayib Bukele en 2019 hasta la fecha se ha observado un incremento en la intolerancia hacia las voces diversas que se posicionan de forma crítica a su mandato. Lo anterior se ha materializado con acciones como acoso sistemático de funcionarios en redes sociales, conferencias de prensa y cadenas nacionales de radio y TV, espionaje a través del sistema Pegasus, acoso tributario y administrativo, allanamientos y en última instancia detenciones arbitrarias sin ninguna garantía judicial o debido proceso. Durante los últimos meses se ha observado un incremento de agresiones a la labor de defensa de derechos humanos. La Policía Nacional Civil ha allanado la casa de habitación de una periodista comunitaria.
y el órgano judicial ha ordenado que se repita el juicio contra los defensores del medio ambiente de Cabañas. Asimismo, la PNC y la Fiscalía General de la República han allanado el local de una organización que apoya a las víctimas del régimen de excepción y han criminalizado la lucha por el acceso a la tierra de una comunidad, realizando numerosas detenciones, entre ellas de liderazgos comunitarios de la hacienda La Floresta en San Juan Opico y personas defensoras de derechos humanos. El acceso a la tierra es una deuda histórica desde que se implementó la reforma agraria. Continúa. La aprobación de reformas legales represivas por el actual gobierno inconstitucional es un instrumento de control social y mecanismo de terror para realizar desalojos, confiscaciones de tierras, daños a cuencas y fuentes de agua, así como tala indiscriminada de árboles en zonas protegidas. Las organizaciones firmantes señalan que la búsqueda del desarrollo económico, social y la distribución de la riqueza nacional a través de la justa tenencia de la tierra ha sido obstaculizada por los grupos de turno en el poder, que continúan con el despojo a las comunidades más empobrecidas. Denunciamos la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y de la organización social a través del uso del delito de agrupaciones ilícitas. La organización comunitaria y de la sociedad civil no debe ser perseguida y estigmatizada por la Fiscalía General de la República por medio de un uso extensivo de delitos vinculados al crimen organizado y las pandillas. El Estado debe abstenerse de utilizar su institucionalidad para amedrentar, intimidar y perseguir. Por todo lo anterior exigimos respeto a todas las personas defensoras de derechos humanos en el país y respetar la vida, la integridad y el debido proceso a las personas que han sido detenidas de forma arbitraria, usando el régimen de excepción como herramienta para criminalizar a quienes consideran oposición política. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los países que apoyaron el proceso de paz y que han apoyado al país con recursos técnicos y financieros para el fortalecimiento democrático del país, a darle seguimiento a los graves retrocesos institucionales que denunciamos. Y, finalmente, solicitamos que dé seguimiento a las recomendaciones hacia El Salvador realizadas en el último examen periódico universal por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. San Salvador, 13 de marzo del 2025. Pasaríamos a la participación del resto de organizaciones en el comunicado, en el sentido de poder ampliar algunos de los contenidos que hemos expuesto esta mañana. Gracias. Si quieres cambiar de economía. Sí, o si no, movemos los. No, puede? mejor. Es que está como... Ya está todo, ¿eh? Realmente le estaba diciendo a Alejandra Burgos que entrara, pero puedo retomarlo. Pase. Sí. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Verónica Reina del Servicio Social Pasionista, soy directora de Derechos Humanos. Bueno, como ya se dijo en el comunicado, un poco la intención de esta conferencia es presentar nuestras preocupaciones respecto al aumento de la criminalización de personas defensoras en El Salvador y sobre todo la organización social y comunitaria. Esta conferencia surge también ante la preocupación por el caso de criminalización de líderes comunitarios, incluyendo a Fidel y también a la organización UNIDEC, que ha venido acompañando distintos procesos de legalización de tierras, de líderes y de personas que, digamos, necesitaban llegar a un proceso más completo que permitiera poseer sus tierras de las que habían pasado durante muchos años.
y que en este marco se ha intentado criminalizar por parte de la Fiscalía General de la República y generar todo un proceso de estigmatización a la defensa de derechos humanos. Yo solo quiero recalcar algunos elementos en ese sentido, como parte digamos, de este espacio de articulación con otras organizaciones y de preocupación conjunta. En primer lugar, que no podemos confiar en este momento en ningún proceso legal, judicial que se esté desarrollando por parte de la Fiscalía General de la República y del órgano judicial. Las organizaciones de derechos humanos hemos sido testigos de las miles de detenciones arbitrarias basadas en cero evidencias. Los medios de comunicación también han documentado diversos casos donde las personas han sido detenidas por mostrar nerviosismo, por tener tatuajes o por vivir básicamente en una zona estigmatizada por pobreza y criminalidad. Esa forma de actuar de la Fiscalía y la extensión del régimen de excepción ya casi por 3 años, el 27 de marzo cumplimos ya 3 años de tener suspendidos derechos fundamentales en todo el país y toda la población, da una muestra de que realmente el régimen de excepción no es una política de seguridad, es una política que intenta, o más bien una estrategia política que el gobierno de El Salvador ha utilizado primero para criminalizar a miles de personas, para detener de manera indiscriminada, llenar las cárceles como única estrategia de atención a los problemas de violencia y criminalidad. Básicamente la política se basa en la idea de que si alguien comete un error, la respuesta va a ser la cárcel. Y ese es un mecanismo de control, de temor, de vigilancia que el Estado salvadoreño ha impuesto a toda la población. En ese marco, la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, se han convertido en instrumentos de ejercicio de poder político del Estado. Y por tanto, no confiamos en los procesos que puedan llevar en contra de ninguna persona. Desgraciadamente, porque las detenciones, por ejemplo, en el marco del régimen de excepción, se han presentado sin mayor evidencia. La Fiscalía no ha generado procesos de investigación para luego capturar a las personas, sino que las ha capturado y a partir de eso ha tratado o ha intentado crear un caso. Movir es un ejemplo de un movimiento de víctimas que muestra esas inconsistencias del órgano estatal, bueno, del Estado en sí mismo, de la Fiscalía y del órgano judicial. Y por lo mismo, en el caso de personas defensoras, también nos preocupa muchísimo el irrespeto al debido proceso y la poca garantía de un juicio justo que podamos tener en este marco. Finalizo simplemente recordando a la comunidad internacional, sobre todo el cuerpo diplomático en El Salvador, ante la toma y centralización del poder por parte del gobierno, del Ejecutivo, del presidente en particular, y la utilización de las instituciones por parte de este, consideramos que la comunidad internacional tiene un rol clave en este momento. Y creemos que debe de ser coherente su actuación, su posicionamiento respecto a las posiciones también que los países que están cooperando en El Salvador tienen en el marco de derechos humanos. Consideramos de que las embajadas en el país, el cuerpo diplomático, tiene que exigir el cumplimiento de condicionamientos de derechos humanos en los grandes proyectos de inversión económica, que como ya se han mencionado, más que un proceso de inversión económica de desarrollo, han generado miles de desalojos, tala indiscriminada de árboles, cierre de espacios, o más bien uso de espacios protegidos, que no deberían de estarse, donde no debería de estarse construyendo, donde debería, al contrario, buscarse la manera de preservarse. Creo que en este sentido el papel de la comunidad internacional es clave. Debería de haber una coherencia, por tanto, en su posicionamiento, en su respaldo o no ante este tipo de proyectos y sobre todo la vigilancia de la situación en la que se encuentran líderes comunitarios que se encuentran encerrados en este momento y que por la misma forma de funcionar del régimen de excepción desconocemos las condiciones en las que se encuentran. Tenemos miedo por la integridad y la vida de las personas detenidas y exigimos que se muestre cómo se encuentran las condiciones de detención y las personas que han sido criminalizadas en el marco de este caso, pero también mantener el respeto a la integridad y vida de otras personas defensoras que están siendo criminalizadas, que están siendo estigmatizadas y perseguidas penalmente en este momento por el Estado salvadoreño. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el espacio para las organizaciones que quieran ampliar el comunicado que hemos leído. Gracias a Verónica Reina del Paz.
compañera de Liduca continuará con Gracias, buenos días. Nada más enfatizar lo que ya se ha señalado en el comunicado, lo que ha mencionado también Verónica, que lamentablemente hoy en día en El Salvador se persigue por decir la verdad, en El Salvador se persigue por denunciar, en El Salvador hay represalias por protestar, en El Salvador hay miedo y desconfianza y eso lo han vivenciado distintas personas, vendedores informales, sindicalistas, ambientalistas, líderes comunitarios, personas defensoras, periodistas, madres buscadoras, veteranos de guerra, operadores de justicia, en fin. No puede ser que esta sea la realidad del Salvador, luego de que hemos pasado por un proceso donde se ha buscado quitar el miedo y que ahora regresemos a esta situación donde lo que impera es el miedo y la desconfianza en las instituciones del Estado. Y que sea desde el Estado que se promueva la estigmatización y criminalización en general por algo tan básico como exigir nuestros derechos. Por eso mismo solicitamos, y como se señalaba también en el comunicado, que se pare, que ya se deje de intimidar, de amedrentar, de perseguir a cualquier voz disidente que lo que busca es la exigencia de sus derechos. En ese marco también vemos cómo se ha ido prorrogando el régimen de excepción hasta ya casi llegar a los 3 años, y aparte de eso las distintas reformas que se han aprobado, todas ellas en contra de los derechos humanos, y también que lo único que hacen es perpetuar la falta de garantías y la falta de debido proceso en El Salvador. Exigimos en ese sentido al Estado que por favor deje de seguir prorrogando el régimen, pero no solamente eso, sino que pueda tener en consideración todas las reformas que sean respetuosas, no solamente de la Constitución, sino también de los derechos humanos, de los estándares internacionales de derechos humanos, y que honre las obligaciones que tiene en la suscripción de distintos convenios y tratados internacionales. Desde nuestro lado vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos, como la mayoría de estas organizaciones tiene años de venir haciendo, y no vamos a cesar con esa exigencia al Estado para que respete a su ciudadanía, a su población. Pedimos también el respeto a la integridad, como ya se mencionaba, de las personas que están detenidas. El hecho que estemos en un régimen de excepción no significa que todos los derechos se suspenden, ni que el derecho a la vida está suspendido, ni que el derecho a la integridad esté suspendido. En ese sentido, pedimos que por favor se respete la vida de las personas también que se encuentran detenidas, particularmente también las personas defensoras a las cuales se les ha amedrentado, perseguido y detenido injustamente. Como ya se señalaba, también reiterar el llamado a la comunidad internacional para que esté vigilante, que exija también y que le pida al Estado de El Salvador respetar mínimos, porque acá es algo bien triste también, que lo que estamos pidiendo es lo mínimo al Estado, que respete la vida de su población. Gracias, Ela. Seguimos con el espacio para las organizaciones. ¿Más que quiera ampliar? Está abierto para todas las organizaciones. Buenos días, Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Quiero sumarme a lo que ya se ha mencionado con anterioridad y quisiera señalar algunos aspectos vinculados a cómo vamos viendo una escalada del patrón, que no solamente ha sido de campañas de desprestigio, de deslegitimación de las organizaciones que defienden derechos humanos, sino que, como ya bien se señalaba, desde hace ya casi 3 años tenemos un marco de régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales y que ya veníamos observando que estaba siendo utilizado para amenazar, para acallar voces de liderazgos comunitarios. Lo que vemos ahora es esta escalada de violencia estatal que no solamente está utilizando el régimen de excepción para amedrentar o para generar miedo o acallar voces, sino que ya está llegando a las detenciones arbitrarias, ya está llegando al uso de esta fuerza también. Y quisiera señalar el patrón misógino patriarcal que hay en medio de esto, ¿verdad? Vemos el caso, por ejemplo, de la compañera abogada de UNIDED, donde se allana una casa en horas de la madrugada donde estaba solamente su madre. Entonces vemos cómo el aparato estatal está siendo utilizado de manera reiterada para amenazar la vida de las personas defensoras, de las organizaciones, y esto en un contexto regional, ya lo hemos visto, ¿verdad? En otros países, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto también con Juan Orlando
en Honduras, ahora lo vemos en El Salvador. Entonces, todo lo que hoy estamos viendo es una repetición de patrones. Así funcionan los estados autoritarios, así funcionan los estados represivos y generalmente funcionan así cuando tienen una forma ya de temor frente a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía salvadoreña, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos no han callado sus voces, no han dejado de documentar, no han dejado de acompañar, no han dejado de denunciar las violaciones de derechos humanos, y precisamente frente a esto, que ya no se puede negar en ninguna parte del mundo lo que está ocurriendo en El Salvador como un patrón ya del Estado violando derechos humanos de manera reiterada, es precisamente frente a esto que hay una reacción por parte del Estado. Lo quisiera señalar así como una reacción por parte del Estado, porque el movimiento de víctimas también, en el caso de Movir, en el caso de las madres que no dejan de exigir justicia por sus hijos desaparecidos a manos del Estado en el marco del régimen de excepción, son justamente esas voces que están haciendo frente ante un discurso y una narrativa que quiere posicionar que en El Salvador no está pasando nada. Entonces quisiera señalar eso y además decir que en el caso de El Salvador hemos visto cómo la labor de defensa de derechos humanos es una labor que se ha realizado por décadas, es una labor que se ha llevado a cabo en contextos de mayores dificultades, y creo que este no es un momento excepcional. Creo que ahora lo que estamos viendo son comunidades organizadas que están sabiendo hacer lo que han hecho siempre, que es defender la vida, que es organizarse, que es defender la verdad. Y en el marco de esa esperanza de justicia en el futuro es que las organizaciones seguimos documentando y seguimos acompañando a las víctimas y a quienes en sus comunidades están enfrentando cotidianamente el acecho por parte de actores estatales y no estatales que están ejerciendo esta violencia y estos mecanismos de autoritarismo y represión. Alejandra, compañero de Movimiento. Bueno, gracias a los medios de comunicación que están este día dando cobertura a esta conferencia. También yo quiero darle las gracias a las organizaciones que tenemos acá, el IDUC, el ESPAS, Tutela Legal, ADES, Cristosal, la Red de Derechos Humanos y otras que también nos acompañan. Creo yo que es algo inédito en este país que nos unamos como defensores de derechos humanos en una situación muy grave que estamos viviendo, y nosotros como Movir pues somos testigos. Ahora quieren, bueno, a Fidel Zavala le están inculpando un delito que se llama asociaciones ilícitas, solo por pertenecer a una organización que no está inscrita en gobernación. ¿Desde cuándo defender derechos significa que hay que estar legalizado en el gobierno para poder hacerlo? Cualquier ciudadano puede defender derechos. Entonces queremos denunciar ese nuevo delito que ha inventado el régimen para tratar de callar las voces que están denunciando las violaciones a los derechos humanos. Y el régimen, en lugar de escuchar a las víctimas, en lugar de corregir esos errores colaterales que el mismo presidente ha reconocido, mejor lo que hace es incrementar la represión, la persecución y la amenaza. Entonces, ese es el objetivo pues, de esta conferencia. Yo me alegro mucho que de verdad no estamos solos, estamos juntos, y como dice alguien, si tocan a uno, pues nos tocan a todos o a todas. Entonces, gracias por este espacio. Y de verdad recordar, exigir la libertad de Fidel Zavala. Fidel Zavala es una víctima de la persecución política por haber denunciado esas torturas, ese maltrato que sufrió él en las cárceles. No es otra cosa. Ahora ya se olvidaron del delito de estafa, ahora es asociaciones ilícitas y por defender una comunidad que fue arremetida por un empresario, que no hubo diálogo, no hubo ningún acuerdo para poder solventar ese problema de vivienda que tiene este país. El delito de esa comunidad es ser pobre, no tener dinero para comprar un terreno. ¿Y dónde está la ministra de Vivienda para poder resolver estos problemas? Nos preguntamos. Entonces vemos una tolerancia, una impunidad en este gobierno. Vemos que capturan a alguien porque golpeó a un gato, pero a una persona que es responsable de masacrar un montón de perros, simplemente lo expulsan. O sea, no hay justicia en este país, no se cumplen las leyes. Solamente para el que realmente no tiene cuello o no es familiar de un funcionario, esa persona se pudre en la cárcel. Y vemos muchos inocentes que están en la cárcel 3 años después y que no se han visto en qué condiciones están. Vienen los juicios masivos donde quieren condenarlos a todos por un delito que no han cometido.
Esa es otra denuncia también que estamos haciendo como movimiento de víctimas. Así que yo pues nuevamente agradecer este respaldo de las diversas organizaciones. También tenemos veteranos de guerra acá, excombatientes, que también vienen a alzar la voz por esos, bueno, Eugenio Chicas, también un perseguido político. Tenemos a Tilio Montalvo, tenemos a Pepe, los compañeros de Santa Marta, los 5 defensores del medio ambiente. O sea, es una cadena de personas que están detenidas por defender derechos. Y eso no podemos callarnos como defensores de derechos humanos. Así que gracias por este espacio. Gracias, Samuel. Si querés, puedes permanecer ahí. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si no hay otra organización que quiera dar en el planteamiento, pasaríamos con el espacio de preguntas. Si quieren, para no atropellarnos, levanta la mano quien quiera preguntar y así le vamos otorgando. Vamos a ir por acá con el compañero y luego con la compañera que me levanta. ¿Tiene intención de gobierno de Bueno, Movir se siente también en esta situación que no somos un movimiento legalizado por el gobierno, somos un movimiento de hecho y por eso nos pueden acusar de que somos una asociación ilícita. Y ese es un delito ahora que es carcelable. O sea, el régimen no perdona cualquier delito que se le invente al presidente de la República. Entonces nosotros somos víctimas de una posible captura por ese delito que nos pueden acumular. Bueno, a mí me han dicho en muchas ocasiones que hay que tomar medidas, que hay que buscar medidas de protección. ¿Qué estamos haciendo? Dice, ¿pero qué vamos a hacer? ¿De quién nos va a proteger en este país? ¿Vamos a la Fiscalía? ¿Vamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos? O sea, la única forma es huir del país, pero esa no es la solución. Tenemos que enfrentar lo que pasa en este país. Entonces significa que por eso estamos ahora demostrándole al régimen que no estamos solos. Hay una gran cantidad de organizaciones de defensores de derechos humanos que también están, ojo al Cristo, como dice el dicho popular, pendientes de lo que pasa en este país. Y vamos a llevar esta denuncia incluso a niveles internacionales, aunque sabemos que las organizaciones internacionales no pasan de los informes, de sugerencias, pero yo creo que también a Bukele también le hace daño las denuncias masivas. Movir lo ha comprobado. Bueno, incluso hace poco nos desmontaron la página de Movir, porque denunciamos la cruda realidad de las víctimas. Logramos que ayer nos la reactivaran de nuevo, ya la tenemos otra vez lista para seguir denunciando. Ahí tenemos una acoso, una persecución, denuncias por estar alzando la voz. Yo creo que este respaldo pues que estamos recibiendo ahora significa un mensaje al régimen, que no estamos solos y que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Quiero aportar en esa. Pedirle a los compañeros y compañeras de la prensa que antes de hacer la respectiva consulta se puedan presentar y decirnos de qué medio nos acompaña. Voy a ahondar un poco sobre la pregunta que hacía el compañero. Tenemos claridad que en la medida que el régimen se vaya debilitando, va a aumentar el nivel de violencia con la que va a atacar a las personas que considera oposición. Más allá que lo que estamos haciendo es el simple ejercicio de nuestra ciudadanía y ejercer nuestro derecho a la libertad de opinión o de expresión. El dictador Maximiliano Hernández Martínez, antes de caer, se puso a fusilar a muchas personas porque tenía temor a ser depuesto en el cargo que estaba y comenzó a ejercer violencia en contra de la ciudadanía. Tenemos claridad que este régimen está debilitándose de manera acelerada y su principal talón tiene que ver con el tema financiero, que básicamente han quebrado al Estado y se han acabado la reserva del tema previsional. Ya las personas que se van a pensionar y que están pensionando, ese fondo está prácticamente agotándose. Entonces tenemos claridad de que una de las formas a las que va a recurrir el grupo gobernante es a la violencia. No es en vano que se haya duplicado el ejército. No es en vano que el principal presupuesto de este gobierno vaya dirigido a las Fuerzas Armadas.
No va para educación, no va para salud, no va para vivienda, va para el ejército. Y si no tenemos guerra con ningún país, ¿para quién está preparando ese ejército? ¿A quién piensa reprimir el régimen gobernante? A sus ciudadanos y ciudadanas. Ahí no hay mucho que preguntarse. Esa es la ruta y seguramente las organizaciones, las madres que andan buscando que liberen a su hijo inocente, no nos vamos a detener. Acá estamos y aquí vamos a seguir. Quizás con la parte de los mecanismos internacionales, yo sé que quizás pareciera a veces infructuoso, como decía Samuel, ¿verdad? Pero no sé si han pensado, por ejemplo, otras vías como Naciones Unidas, como para agotar recursos, ¿verdad? Debido a que, aunque se intente agotar recursos a nivel nacional, quizás siempre es como importante sentar un precedente, pero se ha pensado otras medidas a nivel internacional que permitan dar como más apoyo, porque al final estamos llegando a una... ¿Y por qué no aludir al tema del derecho a la insurrección? En la Constitución de la República, pero no sé si hay suficiente indignación por parte de la gente a eso. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar de defensora? Lo voy a abordar en dos sentidos y luego los compañeros y compañeras sí consideran que hay que ampliarlo. Lo primero es que hay que tener claro que el sistema internacional está cambiando de manera vertiginosa. Estamos en un proceso en donde las potencias mundiales pretenden o pueden plantearse la posibilidad de eliminar el sistema de Naciones Unidas tal y como lo conocemos. No sé cuántas conocen que en el Senado y en la Cámara Baja de Estados Unidos ya hay propuestas de leyes para que Estados Unidos se retire del sistema de Naciones Unidas. Ya hay. En tutela legal hemos enviado varios cientos de casos de víctimas del régimen de excepción desde hace un par de años y aun y cuando el sistema interamericano ha sacado un informe devastador respecto a las graves violaciones que ocurren en el contexto del régimen de excepción, esas denuncias no han sido admitidas. Pongamos atención en el informe que saca la comisión, que hay comisionados y comisionadas que votan a favor del informe y posteriormente cuando se vuelve a votar, votan en abstención. El tema de derechos humanos está fuertemente presionado por estos grupos de poder económico para que se vayan eliminando las estructuras a nivel internacional que lo protegen. Desde tutela podemos dar fe de eso porque hemos enviado cientos de casos para denunciar que en El Salvador la poca democracia que se intentó construir posterior a los acuerdos de paz está rota, está agotada. Quizás solo quiero... Joder, la silla. Bueno, una cosa, solo volviendo un poco a la pregunta anterior también, estoy también de acuerdo con la posición de mis compañeros, pero retomando algunos de los elementos que mencionó Alejandra también, y en el marco de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que Paz también es parte de este espacio, sí se ha identificado que ha habido un patrón de incremento de las agresiones a personas defensoras, entiéndase esto, personas defensoras, liderazgos comunitarios, de ONGs, periodistas, incluso operadores de justicia, donde un poco la línea de funcionamiento de este patrón ha sido, primero, estigmatizar esta labor, decir que hay una agenda, decir que hay intereses ocultos, decir que responden a una intención de desestabilizar o de ir en contra porque son oposición político-partidaria, porque estamos pagados por otros actores con intereses particulares. Y esto se repite desde la voz del presidente, desde funcionarios y funcionarias públicas, desde medios de comunicación pagados por el gobierno, y hace que haya una percepción negativa en algunos públicos, en el marco del régimen de excepción que presentamos en marzo. Algunas de las organizaciones aquí presentes mostrábamos que el régimen de excepción ya no era solo para detener indiscriminadamente a presuntos pandilleros,
sino que se estaba utilizando para desalojar a gente del centro de San Salvador, para amenazar a gente que tenía ventas informales, para amenazar también incluso a familias en la Unión, en el marco del desalojo, retiro de tierras, por la construcción del aeropuerto. Entonces ya estaba teniendo ese uso de amenazar, de generar temor para que la gente se autocensurara, se callara o se desplazara. Lo que estamos denunciando hoy es de que esto ha subido otra grada, otro nivel de amenaza y de agresión a las personas defensoras. Y esto es grave porque lo que intentan hacer es justamente lo que mencionaba Samuel, utilizar una figura asociada del tema de asociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, utilizar esa figura vinculada a las pandillas, al crimen organizado, para criminalizar la organización comunitaria. Y esto tiene impactos normativos, tiene impactos inmediatos de, por ejemplo, de detención provisional casi obligatoria, y tiene un impacto social que empieza a vincular este tipo de asociaciones comunitarias, de organización de base social completamente legítimo, a la estigmatización y la criminalización, y a la misma asociación que se tiene con el crimen organizado, en particular con las pandillas. Sí creemos, y por eso hacemos esta conferencia, para llamar la atención de que esto es gravísimo, que no podemos permitirlo, que tenemos que señalar que es un uso extensivo, completamente inadecuado del delito, y que además intenta criminalizar la organización comunitaria, como ya se ha mencionado, pero sobre todo para que estemos atentos y atentas de que esto puede seguirse utilizando. Y justamente con las organizaciones más de base, con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones de movimientos de víctimas, como MOVIR, como el Bloque de Búsqueda, son espacios que por su, digamos, naturaleza interna necesitan una mayor protección, tanto de las organizaciones de derechos humanos, y por eso estamos acá, pero también de la comunidad internacional, incluso de los mismos medios de comunicación. El sistema interamericano e internacional de derechos humanos sabemos que tiene sus funcionamientos, tiene sus pros y sus contras. Creemos que a pesar de digamos, lo complicado que es o lo lento que puede ser en sus respuestas, hay también elementos positivos. Ha permitido visibilizar la situación de las víctimas, ha permitido visibilizar la concentración de poder, ha permitido que algunos estados generen una postura o terminen buscando una estrategia distinta de acompañamiento, de cooperación con el país. Hay países que no están de acuerdo con el modelo Bukele, que consideran perfectamente que es un modelo violatorio de derechos humanos, nos lo han dicho como parte, digamos, de su posición política, y eso sirve o se logra a través de un trabajo de denuncia, de visibilidad, de mostrar qué es lo que está ocurriendo. Por tanto, no solo el trabajo de las organizaciones, sino la documentación que hacen los medios de comunicación es importante en este momento. Aunque creamos de que puede ser un impacto mínimo, que no está haciendo un cambio drástico en el país, ha permitido frenar el ejercicio de poder ilimitado que tiene este gobierno en este momento. Entonces consideramos que es importante seguirnos pronunciando, no tener miedo, seguir organizándonos y articulando y tratando de generar un solo cuerpo, ¿verdad? Como movimiento social de defensa de derechos humanos. Por eso lo que mencionaba Samuel es importante. Los liderazgos que estamos acá, de alguna manera estamos tratando de representar distintos espacios de expresión, de defensa, donde al final tenemos elementos en común, ¿verdad? Que es este proceso de estigmatización, de campaña de desprestigio y de amenaza al derecho a defender derechos. Y queremos decir nuevamente que vamos a seguir acompañándonos, que vamos a seguir trabajando y que también parte del ejercicio que estamos haciendo hoy es visibilizar esto, que no nos vamos a callar, pero que además no estamos solos y solas, sino que nos vamos a seguir acompañando. Yo quisiera como retomar quizás un aspecto que no se ha abordado acá y que en realidad lo estamos viviendo desde las mismas comunidades, las mismas organizaciones, y es que ante esta crisis de institucionalidad del Estado también se vuelve preocupante la labor de la defensa de derechos humanos en los territorios. Y aquí se inventan casos, como ha sido el caso de nuestros compañeros, ¿verdad? Aquí el Estado no utilizó tanto el régimen, sino utilizó una
una falsa denuncia que hiciera para capturar a los compañeros. Los compañeros eran personas, pues, que ya sabemos todos, todas, quienes han estado frente a una resistencia en este país contra el extractivismo minero. No hallaron otra forma de cómo capturarles, inventaron un caso y estamos expuestos a esa misma situación en este contexto actual. Nada menos, pues, Santa Marta es una de las comunidades, como otras tantas en el país, históricas que han luchado por alcanzar mínimas condiciones de vida. Pero cuando vivimos bajo este régimen de excepción, digamos, donde se violentan cotidianamente derechos tan fundamentales, en principio a exigir esos derechos que por ley nos corresponden, pues ahí nos llega como una avalancha de miedo, de terror. Yo creo que eso lo estamos enfrentando en el día a día en las comunidades que hemos vivido, pues, en una lucha continua por alcanzar mejores condiciones de vida. Yo creo que ante esta situación, pues, la denuncia es clave. Acudimos nosotros desde el primer momento de la captura de nuestros compañeros a decir que la captura de nuestros compañeros, la única intención era reactivar la minería y efectivamente se hizo. O sea, casi 20 meses después de que nosotros veníamos denunciando la captura de nuestros compañeros, es porque aquí hay evidencias de que el Estado quiere reactivar la minería, entre otros proyectos que está haciendo el gobierno, no solo la minería. Pero en Cabañas era la reactivación de la minería. Se desenmascara y, claro, se abre el telón, ¿verdad? La denuncia que como comunidades veníamos fijando desde meses anteriores, y se apertura la minería. Entonces ahora nos encontramos ante un Estado que en realidad da apertura, ¿verdad?, a este tipo de megaproyectos y criminaliza la lucha social. Se está viendo con las represas, se está viendo ahora con el componente fuerte de la minería, ¿verdad?, que está allá. Tenemos esa ley, no la podemos obviar, está esa ley. Sin embargo, las comunidades seguimos allá en pie de lucha. El Salvador sigue diciendo la minería en este país no es viable. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque creemos que estos proyectos también vienen a precarizar, ¿verdad? O sea, la implementación de estos proyectos vienen a poner en extrema precariedad la vida de las comunidades históricamente empobrecidas, donde el Estado las ha olvidado, donde lo que se ha alcanzado ha sido esfuerzo, sudor y muchas veces apoyo internacional, como bien lo decíamos en el comunicado. Entonces yo creo que estamos ante este momento que, pues, la intención es alzar nuestras voces, denunciar esos atropellos, denunciar que el Estado tiene responsabilidad. Y la responsabilidad es de, pues, brindar esas oportunidades para todos y todas en condiciones dignas, ¿verdad? Debería el ser. Sin embargo, no se está viendo. Se está viendo un Estado que criminaliza, un Estado que aterroriza también, ¿verdad?, a través de la militarización, como ya se ha expresado. Cabañas ha sido un departamento que ha estado militarizado por varios meses. Sigue siendo, pues, la presencia militar un constante y continuo en nuestros territorios. Entonces yo creo que ante situaciones de esta naturaleza, pues es clara, ¿verdad?, la oportunidad que nos brindamos estos espacios para podernos articular y seguir alzando esa voz, seguir clamando justicia para las víctimas, ¿verdad? Aquí hay víctimas de este régimen, aquí hay víctimas de este Estado. Lo sabemos, personas que han muerto en esas cárceles. Es responsabilidad del Estado. Este es un Estado asesino, que permite que estas personas se mueran en la cárcel. ¿Cuántas personas, cuántas madres ahora no lloran la partida o no tener la presencia de sus hijos? En el caso nuestro, por ejemplo, en Cabañas, las mujeres, las esposas, las madres de estos compañeros que ahora, pues, decidieron, porque claro, aquí no hay garantías de un debido proceso, decidieron no presentarse a la audiencia, también están sufriendo. De hecho, hay una compañera de ellas que una compañera de uno de ellos que ha fallecido, porque sus enfermedades, o sea, vean los impactos, pues, que eso ocasiona el que haya una criminalización hacia una comunidad, hacia familia, hacia un país. Nuestros cuerpos como mujeres sufren eso. Y ahí están, pues. Entonces yo creo que es oportuno, ¿verdad?, seguir exigiendo justicia, también exigiendo respeto a esos derechos
que legítimamente los hemos conquistado. Yo creo que estas conquistas, como lo decíamos, las mujeres el 8 de marzo, el que ahora las mujeres salgamos libremente a movilizarnos, manifestarnos en las calles, son conquistas ganadas de otras que nos han antecedido. Y eso no lo vamos a dejar así por así votado, ¿verdad? Vamos a seguir en esa lucha, en esa resistencia. Yo creo que es nuestra lucha, es nuestra causa que defendemos por liberarnos, ¿verdad?, de esas ataduras que nos quieren imponer. Creo que pues la ocasión es oportuna también para afianzar estos lazos de acompañamiento, de acuerpamiento, de visibilidad, de denuncia ante un sistema opresor, un sistema que cada vez pone más difícil la vida, tanto para los seres humanos, pero también la vida para nuestros territorios, para nuestra casa común, ¿verdad? Yo lo digo porque es el fuerte también en la cual nosotros nos hemos metido como habitantes de Cabañas en esta defensa ambiental por nuestros territorios. Y es una causa justa, es una causa digna, lo que están haciendo contra esas represas, que ya estamos viendo esos desalojos. Yo creo que ante todo este panorama, la unidad, la lucha, la denuncia, seguirán siendo nuestra herramienta más fundamental, ¿verdad? Sin dejar pues de seguir avanzando en estas conquistas que ya hemos logrado. Gracias, Vidalina. Vamos a ir cerrando. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los amigos y amigas de la prensa. Si no, pues daríamos por finalizado esta conferencia de prensa. Agradecer de nuevo su participación y dejar patente de que no nos vamos a callar. Aquí vamos a